basándonos en la estructura, pensemos un poco cómo es el fundamento, ¿no? Y entonces vamos a ver que básicamente lo que queremos en toda organización, en todo negocio, es poder contar con un flujo continuo de ganancias y que no solamente, como les decía anteriormente, sea monetario, sino también desde un punto de vista de calidad. Eso se va a sustentar en lo que vendría siendo una oferta de valor, los productos y servicios, y deben estar orientados a obtener una calidad específica, una calidad esperada, al igual que una disponibilidad esperada. Yo puedo tener un producto muy bueno, un servicio incluso que genere, por ejemplo, tenga características muy particulares, pero de repente, si cuando el cliente no lo necesita, no se encuentra disponible, entonces voy a estar afectando esa calidad o esa ganancia intangible que puedo estar recibiendo. Y fíjense que para poder tener esta oferta de valor, vamos a depender de un conjunto de elementos, ¿no? Que podemos denominar una plataforma productiva. Esa plataforma productiva, de manera general, puede estar compuesta, y no limitándose a todos los elementos, sino combinaciones de estos, por componentes de tecnología, por instalaciones, por los colaboradores que nos apoyan en la realización de los distintos procesos y por los proveedores que nos hacen llegar materia prima u otros insumos que nos permiten la generación. Entonces, vistos de manera general, hay una dependencia, o sea, para poder llegar a lo que vendría siendo nuestro flujo continuo de ganancia, vamos a necesitar poder tener una plataforma productiva que genere una oferta de valor. Y en este sentido, o sea, es muy sencillo, pero la verdad es que es bastante complejo todo esto. Existe una complejidad en el mantenimiento de la tecnología, en hacer que la tecnología funcione apropiadamente, en la gestión de las instalaciones, en la disponibilidad de las instalaciones. Si ustedes realizan el manejo de inventario, sobre todo cuando hay ítems perecederos dentro del manejo de inventario, cambia bastante la metodología. Hoy en día nuestros colaboradores, por ejemplo, tienen diferentes situaciones personales que repercuten en su desempeño organizacional y esas situaciones muy probablemente no son ajenas a lo que nosotros mismos estamos viviendo, ¿no? Los procesos no son procesos simples, son procesos complejos, ¿no? Y los proveedores, bueno, vaya, tenemos un conjunto de situaciones muy similares que básicamente nos hacen a trabajar en un mayor esfuerzo, ¿no? Pero ante esta condición de complejidad, ante esta vorágine que estamos viendo, ¿cómo podemos nosotros conseguir nuestro objetivo? ¿No? ¿Cómo podemos llegar a una resiliencia, a obtener de que nuestra empresa se mantenga operativa, produciendo ese flujo de ganancia continua que veníamos viendo anteriormente, la mayor cantidad de tiempo, garantizando el ingreso tangible y también esa percepción intangible? Bueno, Andrés, lo que queremos un poco es traerles un marco de trabajo bastante sencillo, que se va a basar en 7 elementos activos y un poco de organización desde un punto de vista de la gestión de continuidad de negocios, los cuales voy a tratar de resumirles de manera práctica en esta presentación. Entonces, vamos a estar viendo cómo planear para tener resiliencia en la organización, poder hacer una evaluación de lo que tenemos, poder diseñar cuáles van a ser nuestros mecanismos de resiliencia, implementar o desarrollar los mecanismos de resiliencia dentro de la organización, probarlos porque pasa mucho. Y les voy a poner un ejemplo de tecnología. Yo puedo implementar un sistema tecnológico, eh, pero realmente probé que funciona de acuerdo a lo que la organización necesita. Eso es un aspecto muy importante porque no sé si va a estar haciendo lo que verdaderamente se espera de él. Y además de la prueba, por último, tendríamos el monitoreo de todo ese sistema de resiliencia o de gestión de continuidad de negocio que vamos a tener. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta presentación?
Vamos a estar hablando un poco de la etapa de planeación, de la etapa de evaluación, el diseño e implementación y la prueba y monitoreo de nuestra gestión de continuidad de negocios, continuidad de operaciones, esa estrategia de resiliencia. Ok, empecemos hablando por la planeación. ¿Qué busca la planeación? La planeación busca entender, no solamente empezar a desarrollar la resiliencia de la organización, sino que primero es necesario poder entender a la organización cuáles son sus contextos, cuál es su contexto y cuáles son aquellos objetivos que la organización está buscando desde un punto de vista de la continuidad del negocio. Adicionalmente, podemos tener diferentes aspectos que influencien esos objetivos, los regulen, los potencien o limiten, como puede ser el caso de regulaciones, estándares o requerimientos de socios de negocios, requerimientos de la clientela, que van a darle forma a ese planteamiento, ¿no? No es solamente un aspecto particular. Y esto es muy importante porque ¿qué sucede? Que la resiliencia o la gestión de continuidad del negocio es algo que tiene que venir de parte de la organización, o sea, es una decisión, es una política que tiene la organización que interiorizar y darse cuenta de que es importante. No es nada más la operación continua, sino que si yo no garantizo que esa operación continua se va a mantener al momento de tener una ocurrencia, eh, es probable que mi organización se afecte, ¿no? Y entonces, en este sentido, quería hablarles de unos datos que nos proporciona un estudio del BCI, el Instituto de Continuidad de Negocios. Este informe se llama el BCI Horizon y el Instituto BCI se encarga de realizarlo de manera anual. Aquí les voy a hablar un poco, y cosa que me llamó mucho la atención. Le pidieron a diferentes organizaciones que indicasen cuáles eran los aspectos que los motivaban a desarrollar la continuidad, la gestión de continuidad de negocios y las estrategias de resiliencia. Y fíjense algo muy particular. El 82% de las empresas que contestaron indicaron que las regulaciones y el cumplimiento eran algo que los estaban motivando a desarrollar la continuidad de negocio. Es decir, eh, se está haciendo continuidad de negocios porque hay un ente externo que me lo está pidiendo. 80% de los encuestados respondieron que hacían la continuidad de negocios precisamente por una iniciativa de la organización, por tener continuidad de operaciones del negocio. La verdad es que la que está en segunda posición con 80% debería ser la motivación principal en la mayoría de nuestras organizaciones. Y fíjense, esto lo quiero acotar o lo quiero resaltar bien particularmente porque en estos tiempos de transformación digital, la transformación digital como una iniciativa que viene o que se apoya en tecnología, utiliza la innovación para crear un valor muchísimo más grande dentro de las organizaciones, ser mucho más redituable, aumentar nuestros ingresos, generar mayor fidelidad. Se había convertido en una tendencia global precisamente por todos esos motivos, porque generaba mucho valor para la organización. Pero hoy en día en esta pandemia que estamos viviendo, hubiese tenido mucho más sentido que nuestra gestión de continuidad de negocios viniese por una iniciativa proactiva dentro de la organización, no básicamente por parte de que la organización tuviese que cumplir con una regulación, sino que es necesario que nosotros lo tomemos como un aspecto proactivo, ¿no? Poder que ese sea nuestro conductor principal de esta iniciativa. Ok, ¿qué hacer para garantizar la planeación? Ok, perdón, veo que no sé, se oye un poquito bajo mi audio. Ahora me oyen un poco mejor. Por favor, si me pueden comentar por el chat. Muy bajo, un poco. ¿Y acá?
¿Así está mejor? Ok, perfecto, perfecto. Chévere. Bueno, me disculpan que no veo siempre el chat, un poco viendo la presentación. Ok, entonces, desde un punto de vista de planeación, ¿qué tenemos que hacer? Definir el liderazgo del problema de del programa de continuidad. O sea, establecer dentro de la organización quién va a llevar esa conducción. Y más adelante les voy a dar una fórmula que es general, pero es uno de los pasos más importantes. Entender que la alta gerencia debe establecer una política, un enfoque, una iniciativa desde un punto de vista de la continuidad de operaciones dentro de la organización. Luego, poder establecer el programa o el alcance del programa, ¿no? Definir las metas y objetivos de este programa y desarrollar esas políticas corporativas que les estaba hablando. Ese sería este paso inicial que debemos desarrollar. Y si ustedes se fijan, ¿cuáles son los costos de esta etapa de planificación? Realmente son bastante bajos, ¿no? Desde un punto de vista de inversión. Hasta el momento, lo que es necesario es una conciencia, un enfoque proactivo hacia lo que es la continuidad de operaciones y del negocio. Entonces, veamos un poquito, y esto a grandes rasgos, veamos un poquito lo que es la fase de evaluación. Y en la fase de evaluación la idea es poder entender aquellos aspectos que llamábamos la plataforma operativa. O sea, ¿qué es lo que fundamenta la operación de mi negocio? ¿Cuáles son los componentes que intervienen en esa operación? Porque no todos van a ser críticos. Si yo me pongo a proporcionarle continuidad de operaciones a todos los procesos de la organización, voy a tener una inversión importante desde un punto de vista de tiempo y de dinero. Pero la idea es poder ser mucho más eficientes y efectivos a la vez, eh, utilizando o aplicando la continuidad de negocio sobre aquellos componentes, sobre aquellos procesos que son críticos para la operación de mi organización. Y en este sentido, también poder entender cuáles son los factores, las amenazas, los riesgos que puede estar eh, generando, que puede estar impactando mi organización para no poder reaccionar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conjunto de herramientas que nos van a poder ayudar, pero yo voy a empezar a hablarles de un enfoque bien sencillo, pero muy valioso, ¿no? Y es este que les estoy mostrando acá en la gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que intenta este proceso de evaluación? Este proceso de evaluación primero entiende cuáles son las unidades organizativas de la organización, valga la redundancia, eh, qué hace cada unidad organizativa, se identifican los procesos asociados a cada una de a cada una de esas unidades organizativas y se determinan las dependencias que esos procesos tienen en términos de tecnología, las instalaciones, los diferentes colaboradores que intervienen en ese proceso, otros procesos en donde puede haber dependencia, programaciones en términos de tiempo, por ejemplo, el pago de nómina. El pago de nómina debe estar corriendo aproximadamente a 15 días, ¿no? Los proveedores que intervienen, el banco, por ejemplo, que en el caso de el pago de nómina, él o los bancos que estarían interviniendo en este proceso, ¿no? Y entonces, comprendiendo para cada uno de estos procesos asociados, esas dependencias que tenemos, poder desarrollar ciertas estimaciones que van a ser, por ejemplo, cuál es el impacto en mi organización si ese proceso falla, si alguno de esos elementos falla, qué criticidad tiene para la operación del negocio y algunas métricas que se utilizan en continuidad de negocio, como son los umbrales del el tiempo de recuperación o el punto de recuperación. En este caso, el RPO es el Recovery Point Objective y, por ejemplo, hace referencia a puntos de recuperación. Por ejemplo, yo necesito restaurar eh, N cantidad de archivos para que mi sistema vuelva a trabajar o necesito tener una capacidad del 70% o del 80% de una instalación eh,
70 o 80% operativa de la capacidad de una instalación, de un almacén, para poder volver a meter materia prima en caso de que hubiese habido un problema con la instalación, tantos metros cuadrados disponibles, tanto volumen disponible, y de manera similar pudiésemos estar hablando, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a requerir para yo, por ejemplo, recuperar un servidor o recuperar un proceso en particular que pudiese estar fallando, ¿no? Entonces, este esquema que les acabo de mostrar es un instrumento que se le conoce como Business Impact Analysis, que básicamente lo que hace es eso que tienen ahí en la pantalla. En una sola lámina se puede resumir. Hay herramientas que permiten hacerle el seguimiento, la elaboración de lo que vendría siendo un Business Impact Analysis, pero la verdad en muchos casos podemos empezar con una hoja de Excel y documentar todo esto que les acabo de mencionar de manera bastante eficiente y poder utilizarla no solamente en continuidad de operaciones, sino en otros negocios que, por ejemplo, nos van a ayudar, en otros proyectos, perdón, que nos van a ayudar a entender cuáles son aquellos procesos, aquellos componentes de tecnología, de instalaciones, etcétera, etcétera, que intervienen de manera más importante o más sensible en todo lo que vendría siendo nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces, este es un elemento importantísimo que hay que desarrollar, que es el Business Impact Analysis, pero también vamos a tener otro elemento, que es una estimación de riesgos, ¿no? Y acá les traigo la captura de pantalla de un trabajo que hicimos. Em, Acá no se refleja por temas de privacidad de nuestro cliente, no van a ver el nombre del cliente. Yo solamente les puedo decir que es un cliente del sector de banca y finanzas, no es un cliente venezolano, pero básicamente se le hizo este risk assessment en donde se identificaron un conjunto de riesgos y se hizo una ponderación. Fíjense que acá está un identificador de riesgo que de alguna manera nos permite hacerle referencia. ¿Por qué es importante la referencia? Porque vamos a necesitar utilizar esa referencia para desarrollar las distintas estrategias de mitigación del riesgo. Es decir, yo voy a saber que una estrategia X atiende al riesgo 1 o de repente al riesgo 1, al 3, al 5 y al 7, por ejemplo, ¿no? Entonces luego tenemos un nombre, una descripción de la amenaza y el tipo de afectación, por ejemplo, si me afecta mi disponibilidad, la integridad de los datos o la confidencialidad. ¿Cuál es la fuente de origen en términos de el proceso? Entonces, luego estaríamos hablando del área o la unidad organizacional que es dueña de ese proceso. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en la primera línea, vemos una potencial caída del acceso a Internet. Eso afecta es un tipo de afectación a la disponibilidad del servicio. Afecta el proceso de medición de riesgo del área de riesgo, tiene un impacto medio alto y una probabilidad de ocurrencia alta, ¿no? Entonces, a través de una matriz bien sencilla que tenemos, conjugamos lo que vendría siendo impacto medio alto con alto y nos genera básicamente un riesgo alto, como se puede ver en la lámina. Voy a aprovechar de utilizar el puntero láser acá, ¿no? Entonces, así tenemos para cada uno de los riesgos. Este es solamente un extracto. Aquí solamente les traje algunos registros del área de riesgo con algunos procesos del área de riesgo. Y fíjense que esta sencilla tabla de Excel me permite generar una información obviamente completa con todos los procesos, con todos los procesos y unidades organizacionales de la entidad. Nos va a permitir generar data muy valiosa, como por ejemplo esta. Y entonces aquí vemos un perfil de riesgo de la organización que está de este lado. Fíjense cómo aparecen, por ejemplo, cuántos riesgos altos tenemos, cuántos riesgos medios altos tenemos, los riesgos medios bajos y los riesgos bajos. Pero también vemos, por ejemplo, cuáles son las áreas que más riesgos tienen, ¿no? Vemos que el área de operaciones, el área de Contraloría, el área de administración son las áreas que más sensibilidad o que más riesgos tienen asociadas, ¿no? Y de ahí podemos
con esta data en Excel podemos generar más data y podemos profundizar para, por ejemplo, generar una estrategia para la resolución de estos riesgos, ¿no? Y acá me voy a este gráfico. Esta es una matriz de calor que utiliza la misma información que ustedes vieron anteriormente, ¿no? En la tablita de Excel, y que me permite entender que, por ejemplo, este cuadrante que yo tengo acá, vamos a ver si puedo hacer una anotación. A ver si puedo hacer una anotación en la lámina. Ah, no me dejó. Bueno, no importa. Pero este cuadrante que tengo acá en la parte superior nos va Ah, sí pude, por fin. La parte superior derecha básicamente son los riesgos que yo voy a necesitar tratar de manera prioritaria. Y los demás riesgos pueden esperar y ahí les voy a hablar un poco más adelante de las estrategias de riesgo. Por ejemplo, estos riesgos que están acá, yo pudiese delegarlos para un siguiente ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente su impacto, su probabilidad de ocurrencia pudiese ser tratada con una aceptación del riesgo. Sin embargo, estos que están acá tienen una mayor importancia, ¿no? Entonces, fíjense cómo de una tablita bastante simple, ya yo puedo incluso generar estrategias corporativas para la atención del riesgo, ¿no? Y hablando un poco de los riesgos, me gustaría presentarles algo que también tiene el reporte del PCI Horizon, ¿no? Y es el perfil de amenazas del 2019, ¿no? Les voy a hablar de las del año pasado, las de este año y las del año que viene, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi perfil de amenazas? ¿Qué debo considerar al momento de hacer un risk assessment, al momento de formular o diseñar ese risk assessment? Fíjense algo muy particular. Para el año 2009, los encuestados respondieron que la primera amenaza para las organizaciones es básicamente los ciberataques y las brechas de datos. A ver, ¿me oyen bien ahorita? Por favor, me confirman si me oyen bien. ¿Sí? Buenas Ok, tardes, Juan, te perfecto. escuchamos. Ok, muchas gracias. Ok, entonces fíjense que tenemos en primer lugar a los ciberataques, luego tenemos las fallas de tecnología y de telecomunicaciones, ¿no? Que si se fijan estos elementos están muy relacionados con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Luego vamos a tener eventos naturales, las fallas de infraestructura crítica, que de eso, vaya que si sabemos algo, las afectaciones a la reputación, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba de los temas intangibles? Los cambios regulatorios, las carencias de habilidades y talento, de eso también sabemos bastante acá en Venezuela. La ruptura en la cadena de suministro, cuando por ejemplo un proveedor no nos apoya, la falla en los servicios básicos, lo mismo, y los cambios políticos. Em, Quiero acotar algo acá. Esta encuesta no refleja datos propios de nuestro país, sino datos globales eh, que realmente igual nos aportan información interesante porque a pesar de nuestras características propias en Venezuela, aún estamos teniendo en muchos casos, y se los puedo decir, en el caso de cybersecurity, en nuestros servicios vemos muchas afectaciones, tenemos muchos clientes que tienen problemas o que han recibido algún ataque cibernético y esos ataques han afectado a su organización. Obviamente es algo que se maneja de manera muy confidencial y no se refleja hoy en día tanto, por ejemplo, en las noticias de Venezuela, de nuestro país. Pero si vemos noticias internacionales, van a ver que esto es el pan de cada día, ¿no? Ahora, hablando con respecto a los riesgos o el perfil de amenazas del 2020, fíjense qué conveniente como que los incidentes de salud pasan ahora al primer lugar, ¿no? Y las fallas de TI se mantienen en segundo lugar, mientras que los ciberataques y las brechas han pasado al quinto lugar, ¿no? Básicamente nosotros lo que hemos visto es que a través de la pandemia los ciberataques se han incrementado utilizando
muchos pretextos que se fundamentan en la incertidumbre que ha generado la pandemia global. Información de vacunas, información de nuevas regulaciones, que si fulano de tal ahora prohibió tal cosa, o a través de un decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces la necesidad de información, la incertidumbre, la ansiedad que todos tenemos en torno a esta pandemia, lleva a que abramos esos correos, por ejemplo, si son correos electrónicos y finalmente se termina ejecutando un programa maligno dentro de la organización, ¿no? Me llama también mucho la atención que, como les comentaba, este es un enfoque global, pero fíjense que como riesgo número 10 está también la volatilidad del tipo de cambio, algo que a nosotros nos ha afectado muchísimo y que, bueno, de eso podemos dar cátedra pienso yo, en otros países, de cuáles son las iniciativas que se pueden adoptar para, por ejemplo, atacar ese tipo de riesgos, ¿no? Y luego, finalmente, hablemos un poquito del perfil de amenazas del 2021 y ahí vemos que nuevamente Cybersecurity pasa a la primera opción, o los ataques cibernéticos pasan a la primera posición. Vemos cómo se mantiene fijo las fallas de telecomunicaciones, los eventos naturales, la falla de la infraestructura crítica, la creciente carencia de habilidades y talentos, los cambios regulatorios, la falla en los servicios básicos y también vemos algo muy particular, la introducción de nuevas tecnologías. Y esto hace referencia a tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y otras tecnologías de innovación que combinadas con el riesgo 5 están afectando a las organizaciones. Es decir, se ve muy competitivo agregar una inteligencia artificial, pero luego cómo la mantengo, cuáles son los riesgos propios que involucra incorporar inteligencia artificial dentro de mis procesos, cómo la administro, cuáles son los costos, qué soporte me da el proveedor y bueno, esto es bien delicado, ¿no? Es parte de, digamos, de ese componente tecnológico, ¿no? Y finalmente, un poco para también hablarles de un estudio interesante que hacemos, se llama el KPMG Technology Risk Radar, y habla básicamente sobre cuáles son los riesgos en tecnología que están afectando a las organizaciones. De nuevo, estos son los resultados globales y lo más resaltante acá es que casi el 60% de las fallas en tecnología tienen que ver con un incidente de seguridad. Y de ese 60%, o mejor dicho, de ese 60% vemos que el 30% del total de los resultados habla de que son hackeos, ataques cibernéticos en donde la organización no tuvo mayor información, ¿no? De modo de que esto es bien importante. O sea, la organización fue hackeada, pero no sabemos qué pasó, no sabemos qué entraron, y cuando no sabemos cuál fue la causa, origen de algo, muy probablemente se pueda repetir, ¿no? Entonces, esto es algo bien trascendental desde un punto de vista de que coincide la información, lo que estamos viendo, y nos puede ayudar precisamente a poder pensar qué tan sensible es mi organización a estos riesgos que les acabo de mencionar y cómo pudiésemos, por ejemplo, desarrollar un risk assessment, o que sea esa consideración inicial el fundamento para desarrollar un análisis de riesgos corporativos. ¿Ok? Pasemos ahorita a ver un poco lo que trata el diseño y la implementación. Y entonces, ya teniendo un business impact analysis y un risk assessment, vamos a tener suficiente información como, por ejemplo, para empezar a desarrollar las estrategias corporativas para mitigar cada uno de esos riesgos que detectamos en los diferentes procesos y componentes de la organización, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, la integración de cada una de esas iniciativas nos va a ayudar a poder generar esos planes de acción en el caso de que alguno de esos riesgos se manifieste, ¿no? Por ejemplo, se cayó el enlace de internet, ¿cómo hago? Tengo un proveedor alternativo, pongo las cosas en la nube
para que, por ejemplo, no importa si a mi organización se le cae el acceso a Internet, como está en la nube, bueno, o sea, a menos de que haya un apagón general en Venezuela, que bueno, o sea, ya eso es causa mayor, no sé, eventualmente si está en la nube, pudiesen los clientes que de alguna manera no están en el país mientras está el apagón, poder seguir recibiendo un nivel de servicio. O poder decir, bueno, mira, nosotros tenemos todos nuestros servicios en la nube, lamentablemente el apagón excede lo que es nuestro alcance de acción. Entonces ya ahí se pudiese de alguna manera paliar un poco los impactos reputacionales que puede estar teniendo este tipo de incidencias o de causas mayores dentro de nuestra organización. Ahora, ¿cómo yo puedo empezar a formular estrategias? Tengo un riesgo X. ¿Qué debo hacer para formular una estrategia, un plan de acción? Voy a aprovechar para hablarles de cuáles son los tipos de gestiones de riesgo que hacemos y adicionalmente un modelo de referencia para poder mitigar esos riesgos. Entonces, el estándar nos habla de que hay 4 tipos de acciones para la gestión de riesgo. Y cuando les hablo del estándar, me estoy haciendo referencia al estándar ISO. Si no me equivoco, este es el ISO 31000, ¿no? Entonces, este estándar nos habla de que hay estas 4 em, acciones con respecto a un riesgo: evasión, reducción, compartirlo, transferirlo, retención o aceptación. Les voy a poner un ejemplo para explicar cada una de ellas. Supónganse un riesgo que es bajo en términos de probabilidad de ocurrencia y en términos de impacto. Y que, por ejemplo, o mejor dicho, su impacto es bajo porque no me afecta ningún proceso operativo. Si ocurre ese riesgo, no me va a parar el negocio, puedo seguir operando completamente, ¿no? Y, por ejemplo, la inversión relativa a ese riesgo es bastante alta, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aceptar que tengo el riesgo y programar su resolución para un tiempo futuro. En ese caso, lo que vamos a estar haciendo es reteniendo y como bien dice la definición, reteniendo y aceptando el riesgo. Sé que lo tengo, sé que y de repente voy a aceptar que no voy a hacer nada en este ejercicio presupuestario o simplemente no voy a hacer nada nunca porque no vale la pena, ¿no? No es importante. Puedo aceptar el riesgo, ¿no? Luego podemos compartir o transferir el riesgo. ¿Cómo sería eso? Bueno, el ejemplo que les daba de una caída del acceso a Internet o de los problemas que tenemos en tecnología. Los sistemas de tecnología son muy complejos. Nosotros tenemos que, digamos, por ejemplo, un ERP, como los más populares que existen en el mercado, vamos a necesitar un mantenimiento continuo de estos sistemas de planificación y de manejo de recursos corporativos. Requiere mucho mantenimiento y cuando se caen, se caen, ¿no? Y muchas veces dentro de la organización, la persona, el especialista, resulta que renunció porque le ofrecieron un trabajo en otra parte o porque se fue para el exterior, migró, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que puede ayudarnos a transferir el riesgo es de repente considerar, no digo que sea la panacea para todos los casos, pero pudiésemos estar considerando un enfoque de nube, en donde, por ejemplo, el sistema completo o ciertos sistemas de tecnología se asignen o se lleven a la nube para que un proveedor que está especializado en lo que es la operación de la tecnología los mantenga. Es decir, los proveedores en nube, su negocio es prestar operaciones de tecnología. Nuestro negocio necesariamente no va a ser prestar operaciones de tecnología. Entonces, podemos transferirle el riesgo y hacer que esta persona o esta entidad, esta organización, nos ayude a mitigarlo a través de sus capacidades, ¿no? Cuando hablamos de la reducción en términos de riesgo, lo que hacemos es tener respuestas particulares sobre un riesgo, de modo que cuando este riesgo ocurra, vamos a poder
reducir el impacto que tiene el riesgo, ¿no? Un caso de esto, imagínense, por ejemplo, el proceso de nómina y resulta que, no sé, mandamos a un paseo a todo el departamento de recursos humanos, iban en el mismo autobús y, no sé, el autobús se accidentó y no vamos a tener disponible al departamento de recursos humanos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, básicamente pudiésemos tener identificado cuáles son las personas claves, cuáles son los roles claves, poder tener documentado los procesos que se tienen que hacer y contar con un backup en otra organizacional que pudiese estar corriendo ese proceso en caso de que las personas críticas no estuviesen disponibles, ¿no? Entonces ahí estoy reduciendo el impacto que tiene el riesgo, ¿no? En el caso de evasión, pudiésemos estar hablando, por ejemplo, de una vulnerabilidad que está presente en la tecnología. Todos los días, todos los meses aparecen vulnerabilidades nuevas, de diferente criticidad, mayor o menor, pero por ejemplo pasa mucho que cada cierto tiempo sale una vulnerabilidad que básicamente para todas las operaciones tecnológicas, ¿no? Hemos visto cómo se ha hecho famoso el ransomware. Han habido muchos casos muy famosos de ransomware que han dejado empresas transnacionales sin operar porque simplemente entran a través de una vulnerabilidad. Esa es la puerta de entrada de ese programa maligno. Y básicamente lo que hace el ransomware es encriptar todos los archivos operativos de la organización, secuestra todos esos datos hasta que no se les envíe un pago. Que por cierto, no siempre pagar es la mejor opción porque a veces se paga y no hay una liberación de los archivos. Entonces ahí tenemos un problema bastante serio. ¿Y cómo podemos evitar este riesgo? Bueno, básicamente tener un proceso proactivo de gestión de parches. De modo que cuando se conozca que hay una vulnerabilidad que es crítica, cuando se reporta esa vulnerabilidad, poder proceder a aplicar el parche de la manera más pronta posible y al aplicar el parche no va a entrar ese programa maligno. ¿Por qué? Porque ya el sistema no es susceptible. Entonces, estos son los estándares de gestión de riesgo y yo les diría que, por ejemplo, para cada uno de los riesgos hay que pensar en desarrollar estrategias en base al modelo de referencia de control de riesgo que tenemos a la derecha, ¿no? En donde vemos que las iniciativas pueden estar basadas o deben estar basadas en un enfoque de tres componentes: un enfoque de procesos, poder diseñar procesos o mecanismos que ayuden a los procesos, mecanismos de gente y mecanismos de tecnología. Se recuerdan que les hablaba, por ejemplo, de que desaparece el Departamento de Recursos Humanos y hay que correr la nómina, ¿no? Cuando les hablaba de las distintas iniciativas que se pueden desarrollar, está tener una documentación que hable de cómo se corre el proceso, tener gente de respaldo que pudiese ayudarme a leer ese procedimiento o que ya se leyeron esa documentación, saben qué es lo que hay que hacer y entonces en ese sentido van a poder recuperar. Ahí tenemos un ejemplo de documentación, de un proceso de documentación y tenemos también una iniciativa de gente, ¿no? Que nos va a ayudar a poder atender, a poder controlar, a poder reducir ese riesgo que está ocurriendo. Dependiendo del escenario, vamos a tener los tres componentes en términos de tecnología, procesos y gente, o solamente dos, como el ejemplo que les ponía de la falla en recursos humanos, ¿no? Pero fíjense que esto también depende mucho de la organización. No hay una receta particular. Uno no puede básicamente em, eh, tomar la iniciativa o la estrategia que está realizando una organización y replicarla porque cada organización tiene su particularidad, ¿no? Luego, además de ese enfoque de desarrollar las iniciativas, los tipos de controles deben estar orientados a la prevención, a la detección de los riesgos y a la respuesta ante los riesgos, ¿no?
Entonces, cada vez que desarrollemos un control, debemos enmarcarlo o debemos considerar para poder tener un enfoque integral en los componentes básicos en procesos, tecnología y gente, y también en ver si ese control me está brindando prevención, detección y respuesta a los diferentes tipos de riesgos, ¿no? Esto, obviamente, como les digo, es una información referencial y nos ayuda a formular las distintas estrategias que vamos a tener para cada uno de esos riesgos que vamos a estar viendo, ¿no? Y bueno, ahora aquí quería hablarles un poquito de tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día dependemos más de la tecnología y la idea es poder contar o minimizar la complejidad propia de la plataforma tecnológica, ¿no? Muchas veces los departamentos de tecnología se convierten en una especie de caja negra. O sea, tecnología sabe lo que está haciendo, yo no sé cuál es el problema. Se cayó el switch, se cayó el router, se cayó el servidor, el sistema no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno muchas veces no entiende cuál fue la causa clave. ¿Por qué? Por el tecnicismo, por la complejidad, ¿no? Esto es algo que hay que de alguna manera hay que hacer un esfuerzo por parte de las unidades de tecnología de que empiecen a hablar un poquito más en términos del negocio y poder tener también un orden o em, como una especie de estándar dentro de lo que es el campo de tecnológico. Y para eso podemos pensar en hacer un enfoque de arquitectura empresarial en tecnología. Este es un modelo referencial de lo que es el enfoque TBM o Technology Business Management. Es una metodología muy conveniente, de mucho valor para las organizaciones, que ha sido desarrollada para precisamente eso, convertir al área de tecnología, de un área completamente técnica, basada en el tecnicismo, a un área de negocio, ¿no? En donde, ¿qué hace tecnología? Bueno, básicamente tecnología va a proporcionar unos hilos tecnológicos que van a ser sistemas, capacidades, servicios tecnológicos, van a sustentar los distintos proyectos de la organización para crear servicios de usuario final, aplicaciones de negocios, para crear también servicios que van a sustentar la entrega de esa cadena de valor, el servicio de infraestructura, servicios de operación, que finalmente son utilizados por las diferentes áreas de negocio, ¿no? Entonces, es un enfoque bien interesante que debe hoy en día ser adoptado o es conveniente adoptar o enfoques similares, precisamente eso, para disminuir la tecnología, la complejidad dentro de tecnología y poder hacer que este componente engrane mucho mejor dentro de la organización. Acá les quiero compartir, por ejemplo, un ejemplo de lo que vendría siendo una arquitectura empresarial bastante sencilla, basada en lo que les mostraba anteriormente. En particular, esta es la arquitectura empresarial de nuestro laboratorio o de nuestra fábrica de innovación en KPMG. Y desde un punto de vista tecnológico, habla de una capa de usuario final, en donde tenemos el tema de cómputo cliente, el tema de comunicaciones y colaboración, la conectividad a Internet, las conferencias y audiovisuales, los software de negocio, luego la plataforma que va a estar incorporada por o compuesta por bases de datos, espacio de trabajo para el desarrollo, gestión de versiones, gestión de proyectos, sitio de colaboración, luego la infraestructura tecnológica y finalmente las instalaciones, en donde estaríamos hablando de los data centers que podemos tener en nuestras instalaciones, así como también la nube, ¿no? Entonces, esto es un enfoque para la tecnología, ¿no? Que nos puede ayudar a simplificar la tecnología. Pero cuando estábamos hablando también al principio de la presentación, también em, comentábamos acerca de
cómo tener una estructura que nos permita organizar ese gobierno o el liderazgo. Y entonces, en ese sentido, les traigo también un modelo referencial que nos puede ayudar a entender cuál sería la organización, la estructura organizativa de nuestro programa de gestión de continuidad de negocios, ¿no? Entonces, acá podemos ver los diferentes elementos del equipo de, de continuidad de negocios. Estaríamos hablando, por ejemplo, de que vamos a tener un comité de dirección, que básicamente lo que va a establecer es eso, lo que les decía, los objetivos, los lineamientos, las diferentes metas para lo que vendría siendo la continuidad de negocio. Luego vamos a tener un comité de crisis, que es aquel comité que se conforma cuando hay un incidente de la organización y que necesita responder de manera oportuna y de manera efectiva a los diferentes escenarios de crisis. Pero también vamos a tener un equipo, un comité de trabajo para el programa de continuidad de negocios, ¿no? ¿Y cómo van a estar compuestos estos distintos comités? Bueno, la alta gerencia, básicamente, fíjense acá en el colorcito naranja que tenemos, lo que vendría siendo el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de riesgo, el gerente de tecnología y el gerente de operaciones serían los miembros fundamentales del comité de crisis para poder apoyar en un momento específico, al igual como estarían incorporándose, por ejemplo, seguridad de información, el área de tecnología ya de alguna manera representada por el gerente de tecnología, legal y recursos humanos desde un punto de vista de lo que son las áreas de negocio. Igualmente, pudiésemos estar incorporando dentro de mis áreas de negocio algunos coordinadores de negocio que tengan conocimiento, por ejemplo, de cómo un incidente específico está afectando un proceso particular de negocios. Es decir, hay una afectación sobre, no sé, sobre la planta. Entonces estaríamos incorporando al gerente de planta para que explique, para que pueda ayudar a este comité de crisis a tomar. Eh, pero a la vez estaríamos también teniendo un comité de dirección en donde, por ejemplo, el vicepresidente o el gerente de riesgo operativo pudiese ser el líder, ¿no? Y pudiese estar apoyándose de las áreas de negocio para generar cuál es la dirección del programa, poder definirlo, ¿no? Y luego, por último, tendríamos lo que vendría siendo el comité de trabajo, en donde estaríamos incorporando los distintos em, delegados de las áreas de negocio, así como seguridad de información, para poder hacer el desarrollo de lo que vendría siendo el programa como tal de continuidad de negocio. ¿Ok? Ya ahorita hablemos un poquito de la última etapa y que es básicamente la prueba de monitoreo. ¿Y cuál ha sido hasta ahora nuestro recorrido? Bueno, básicamente hicimos una planificación en donde establecimos cuáles son los objetivos, creamos una cultura de continuidad de negocios dentro de la organización, luego hicimos un análisis, una evaluación para entender nuestra organización desde un punto de vista de lo que es continuidad de negocios y las diferentes herramientas como son el BIA, el Risk Assessment, eh, y que nos va a permitir luego en la fase de diseño, como que es la que veíamos recientemente, implementar, hacer el diseño de los diferentes elementos, luego pasar a la implementación y una vez que llegué a mi implementación yo necesito probar, ¿no? ¿Qué voy a probar? Voy a probar lo que vendría siendo mi plan de continuidad y mi plan de recuperación ante desastres de tecnología. ¿Y cómo los pruebo? Bueno, básicamente puedo tomar el Risk Assessment y puedo tomar el Business Impact Analysis y generar simulaciones de aquellos riesgos que tengo documentados. Y decir, bueno, mira, hubo un apagón. Entonces, ¿cómo hago
cómo funciona, qué debería hacer las diferentes unidades involucradas en relación al plan de continuidad de negocio. Entonces, se hace una simulación y se ve el resultado. Y en base a esos resultados se puede aplicar correcciones sobre el plan que permitan em, modificar o corregir cualquier carencia que pueda tener el plan. Y de la misma manera con tecnología, pero más relacionado utilizando como alcance lo que vendría siendo em, la falla o cuáles son los componentes críticos de nuestra infraestructura tecnológica y cuáles son las medidas que estaríamos implementando para recuperarnos ante los distintos riesgos que tenemos documentados, ¿no? Luego, dentro de estas fases de prueba y monitoreo, también debemos ver un poco el desempeño de este programa, ¿no? Para poder incluso entregar transparencia a esta gestión a la alta gerencia, ¿no? Y por último, la gestión y mantenimiento continuo del programa. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿se acuerdan que yo hace poco les hablaba de que teníamos delegados de las áreas de negocio que participan en lo que es el programa de trabajo de continuidad de negocio? ¿Por qué existen estos delegados? Bueno, básicamente porque nosotros tenemos cambios en nuestros procesos, cambios en nuestros productos y servicios de manera prácticamente mensual, ¿no? En algunos casos hay cambios más frecuentes, menos frecuentes, pero los cambios ocurren. Y al haber cambios, que hayan nuevos productos y servicios, cambios en los componentes, vamos a necesitar mantener actualizado nuestro programa, nuestro VIA, nuestro Risk Assessment, nuestros mecanismos de respuesta, nuestras estrategias. ¿Por qué? Básicamente porque si no las actualizamos cuando ocurre un riesgo y se ejecute ese plan de continuidad de negocios, que son el conjunto de estrategias que desarrollamos, ¿qué va a suceder? Que bueno, que el plan no va a ser efectivo, la estrategia no va a ser efectiva porque no está actualizado con respecto al último cambio que hicimos dentro de nuestra organización. Entonces, es muy importante ese aspecto de poder generar o de poder contar con una gestión y mantenimiento continuo de nuestro plan, ¿no? Porque de ahí va a depender de la efectividad y de poder aprovechar todos esos esfuerzos que estamos haciendo en términos de continuidad de negocio. Ok, entonces un poco para resumir, esta es una lámina que hace un resumen de todo lo que les he mencionado de manera muy general. Va desde lo que vendría siendo la planificación, la evaluación, el diseño, implementación, la prueba y finalmente el monitoreo para cada uno de estos elementos. No todos, aquí quiero destacar algo muy importante, hay diferentes elementos que durante la presentación no se los mencioné, básicamente porque quise traerle algo que fuese muy práctico, algo que a ustedes les permita empezar a o continuar la implementación práctica de lo que vendría siendo la continuidad de negocio. Algunas organizaciones pueden necesitar uno u otro componente de los que se enlistan acá o incluso algún otro componente más específico que no esté contemplado en este modelo, pero de manera general este enfoque funciona, ¿no? Y bueno, quisimos hacerlo lo más práctico en este sentido para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto sería un poco lo que queríamos comentarles hoy. No sé si tendremos algún espacio para algunas preguntas y respuestas. Buenas tardes, gracias Juan. Iniciamos entonces la ronda de preguntas y respuestas. Les informamos a todos los espectadores que en la barra inferior se encuentra la opción de preguntas y respuestas, o si no, a través del chat pueden dejar su inquietud para que la manejemos directamente con Juan. Entonces, Juan, aprovechamos la oportunidad también para darle la palabra al presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, James Ramos.
Aprovechamos por acá para darle el acceso para que dé sus palabras. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, James. Buenas tardes. Bueno, de verdad que muy contento, darle las gracias primero a la licenciada Dayanji Ibarra y al amigo Juan Manzano por poder hacer esta alianza con KPMG, una alianza que nos va a permitir llevar conocimientos de primer nivel a todos los contadores públicos aquí en el estado Zulia. El tema de verdad que es sumamente interesante porque nosotros los contadores públicos somos asesores del sector empresarial y es importante que conozcamos todas estas herramientas que nos van a permitir un enfoque integral, tal cual como lo decía el amigo Juan, y poder mitigar todos los riesgos que se van a presentar a partir de ahora dentro de las organizaciones. Esta situación que estamos viviendo nosotros aquí en el planeta, de verdad que necesita de respuesta, de tecnología, de inteligencia, necesita de profesionales de altura que puedan desarrollar herramientas para poder entender, primero, entender la naturaleza de la organización. Yo creo que cada sector va a tener distintos niveles de riesgo. Por colocar un ejemplo, todo lo que es hoy día el sector hotelero, el sector de alimentos, cuando hablo de alimentos hablo de restaurantes, van a ser sectores que van a ser sumamente atacados, y de verdad que van a necesitar estrategia, y bueno, yo creo que hoy vimos un buen ejemplo que debemos de hacer o por dónde podemos comenzar a trabajar para poder evaluar la subsistencia de estas empresas que son muy importantes para el sector productivo del país, para nosotros los contadores públicos a los cuales nos debemos. De igual manera, quería darle las gracias a todos los que han hecho posible este evento y manifestarle a todos los contadores públicos que a partir de ahora, todas las semanas, vamos a tener este tipo de evento a través de la plataforma Zoom, a través de la aplicación Zoom. Vamos a tener este tipo de acercamiento mientras se mantengan, no existan los estados de flexibilización en el estado Zulia, aquí especialmente en Maracaibo. De verdad que muchísimas gracias y agradecido por su asistencia, agradecido al amigo Montes que nos está hoy haciendo funciones de enlace, de moderador en esta actividad. Okay. Tenemos por acá, Juan, unas felicitaciones. Gracias, James, por tus palabras. Tenemos por acá una felicitación, excelente ponencia de parte de Luis Gil para Juan. No vemos ninguna otra pregunta o respuesta. También por acá nos dejan la excelente iniciativa del Colegio de Contadores, excelente presentación. Esperando el acercamiento, agradecido. Igualmente, todos están agradecidos con la presentación. Gracias, James. Gracias, Juan. Y bueno, de esta manera no observamos ninguna otra pregunta o respuesta. En nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia y de la firma de auditoría KPMG, representada por la socia responsable en la ciudad de Maracaibo, Dayanji Ibarra, a todos los asistentes y ponentes por su excelente participación en el día de hoy. Aprovechamos la oportunidad para informarle que todas estas actividades han sido grabadas y las podrán encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, James y Dayanya, por la iniciativa. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy feliz tarde. Gracias por tenernos acá. Okay. Muchísimas gracias. Feliz tarde.